El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía de realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, iniciamos la segunda semana del tiempo de la Cuaresma. El domingo pasado, la liturgia de la palabra nos invitó a contemplar a Jesús, que impulsado por el Espíritu Santo fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. El ayuno como camino en la Cuaresma, el ayuno como camino para el encuentro con Dios, el ayuno como medio para prepararse a la misión. Pero en la Cuaresma también hemos escuchado que es el tiempo de oración, ayuno, oración y penitencia. Y la oración siempre es importante en nuestra vida, en todos los acontecimientos, pero sobre todo es un medio para mantenernos en relación íntima con Dios, para permanecer en esta fidelidad a Dios. La oración siempre fue recomendada por Dios mismo. Oren. Jesús nos dijo constantemente: oren para no caer en tentación. ¿Sí? Jesús se pasó los 40 días en el desierto en ayuno, pero también en oración. Es cierto que a muchos nos cuesta todavía el tiempo dedicado a la oración, nos cuesta trabajo orar. Algunos pues no hacen otra cosa más que repetir algunos rezos que aprendieron, por ejemplo el Padre Nuestro, el Ave María, alguna otra oración que han aprendido. Otros más pues toman un libro y a partir de ese libro realizan algunas oraciones ya hechas. Otros más pues buscan un tiempecito para el rezo del Santo Rosario o para rezar el Vía Crucis o el Ángelus. Otros más toman la Biblia para rezar algunos salmos, algunos textos de la Biblia. Otros más pues cantan o escuchan los cantos y elevan el pensamiento también a Dios. En fin, en la búsqueda de ese diálogo con Dios por la oración, también nos hemos sentido quizás algunos poco escuchados, como que Dios no nos escucha, decimos. He rezado tanto tiempo, le he pedido tanto a Dios. Parece que hay como sequedad. Otros han rezado mucho tiempo, de tal manera que llega al momento en que dicen: ya no siento nada. Rezo y no siento nada. Ya no siento como antes la oración. No sé qué me está pasando.
Y otros más que no encuentran satisfacción ya en la oración, buscan otros medios, buscan otros lugares, incluso sectas, grupos religiosos, otra forma, como si dijeran, como que esta oración que he aprendido no me satisface aquí, y entonces me voy a buscar a otro lado. La oración que se hace no es que esté mal, ¿verdad? Pero la oración ni siquiera consiste en estar rece y rece, sino estar con Él. Hoy Jesús nos dice en el Evangelio que se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan al monte. Subieron al monte para orar. Para que la oración pueda tener frutos, es necesario retirarnos también a un lugar separado, apartado. Un lugar que sea adecuado para la oración. Orar en la casa, pues no siempre es lo mejor. Hay muchas distracciones. Quienes viven la experiencia de unirse en la oración en casa, a veces en la hora santa o en la misa, saben que no es posible vivirla. Que hay muchas distracciones, por más que se quieran concentrar. Es un pequeño aparato. O el televisor finalmente también. No hay concentración porque en la casa tenemos muchas distracciones. Incluso cuando vamos al templo también, ahí podemos encontrar muchas distracciones, ¿verdad? Entonces, para la oración tenemos que buscar un lugar especial. Luego, ¿qué sucede cuando nosotros queremos orar? Empezamos la oración un momento. ¿Qué sucede enseguida? ¿Qué les ha pasado a muchos? Cuando empiezan a rezar, ¿no les ha pasado nada? Bueno, es que a lo mejor no han empezado a rezar, ¿verdad? Por eso no pasa nada. Pero hay algunos que empiezan, vamos a rezar el rosario así, primer misterio, y empiezan. Van como en el tercer Ave María y ya están empezando la cabeceada, ¿verdad? Y el primer misterio ya se durmieron. ¿Sí? Bueno, para los que no pueden dormir, pues rezar el rosario es una buena técnica para dormir, ¿eh? Empiece a rezar el rosario cuando no pueda dormir y seguro se va a dormir, ¿verdad? Seguro. Hay tantos que no pueden dormir, se voltean para allá y para acá, para allá y para acá y no pueden dormir. Empiece a rezar el rosario y verá. ¿Y me vale? Pues sí, te vale, te duermes, ¿verdad? No, tiene valor, claro. Empezamos a tener el diálogo. Miren, ¿qué pasó? Jesús se llevó a sus 3 discípulos, dice, a los que les tenía más confianza, a los que más cercanía tenían con Él. Se los llevó a orar. ¿Qué les pasó a los discípulos cuando estaban en la oración? Se durmieron. También ellos se durmieron. Y es que la oración es ir a ponerse en las manos de Dios. Y cuando viene la paz, la tranquilidad, se puede quedar uno como dormido incluso, ¿sí? Si ustedes leen la vida de algunos santos, como ellos parecía que se quedaban dormidos, pero entraban en un estado de éxtasis, de tal manera que estaban orando, ni quien los viera qué hacían, en una éxtasis que hasta podían elevarse, quedaban suspendidos sin que ellos estuvieran haciendo nada. Solo entraron en relación íntima con Jesús en la oración. Es que la oración es entrar en ese diálogo con Él, en esa mirarte, mirarme. Yo creo que hoy en este tiempo, ustedes saben bien la relación que se lleva entre personas que no se hablan hoy. Hoy ya se hablan menos, ya nomás se miran, ¿verdad? Ya nomás están mirando, y si es en la comida, ¿qué? Que le pase una cuchara, dice, ¿verdad? Para comer. Y mira al otro, y mira donde está el canasto de las tortillas, y
Ya nomás se miran y ya con puras miradas se entienden también. Bueno, siquiera todavía se entienden con miradas en la familia. Con Dios podemos entendernos con la mirada. Dios nos mira, nosotros miramos a Jesús. Echémosle esas miradas a Jesús cuando vayamos. Si no sabemos qué decirle, pues echémosle la mirada nada más. Dios nos está mirando siempre, esperando a ver qué. Así como nosotros nos reímos por la mirada que decimos, pues significa estamos bien, ¿no? Claro que podríamos hablar, dialogar más en otro sentido, pero para el encuentro con Dios vamos a buscar un lugar donde podamos encontrarnos con Él. ¿Sí? Es cierto, la Eucaristía es un lugar muy oportuno para encontrarnos con Dios, pero no podemos contentarnos solo con eso. Es necesario buscar el momento de la oración, porque es allí en la oración como viene la transfiguración, la transformación. Jesús en la oración dice, se transfiguró en la presencia de los discípulos. Se durmieron, comenzaron su oración, se durmieron. Al despertarse, ¿qué vieron? El rostro de Jesús brillante. Experimentaron la paz, la tranquilidad. Jesús les hizo ver por un instante la gloria. Después de que les había dicho que iba a ir a Jerusalén y que iba a padecer mucho, que lo iban a condenar, lo iban a matar, lo iban a crucificar, ahora les hace ver, esto es lo que nos espera al final. El lugar donde ustedes podrán decir que a gusto estamos aquí. Pero es necesario el sufrimiento. No es que Dios quiera que seamos masoquistas, que nos guste el sufrimiento. No, el sufrimiento solamente es un paso por el que tenemos que caminar todos. Es parte del proceso de nuestra vida. Es como subir al monte, la oración. Vamos haciendo muchos esfuerzos y en ese esfuerzo pues hay dolor, hay sufrimiento. Si ustedes no han subido nunca a un monte, pues no tendrán la experiencia, ¿verdad? Pero si han subido algún día pues a un monte, aunque no sea tan elevado, ¿sí? Algo donde hay que hacer esfuerzo, saben y dicen, ay, ya me cansé, ya no aguanto, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión, estando en el seminario, pues íbamos a veces a algunos paseos y pues entre ellos íbamos a los montes. Y entonces llevaron, pues todos tenían que llevar algo para comer allá. Con los seminaristas, cada quien se preparó, llevaba sus cosas. Y entonces a uno le tocó llevarse la fruta y se compró una sandía grandota. Pues ahí van en el monte, pues se cansó. ¿Sí? Ayúdenme, yo llevo lo mío. A ti te tocó eso, vámonos. Y ya iba haciendo el coraje y el berrinche y todo. Pero bueno, de todos modos, la cargó y llegó arriba. Todos comieron, ahora la fruta, la piña. No, yo ya no quiero. Se quedó su fruta, su sandía. ¿Qué voy a hacer entonces con ella? ¿Para qué tanto sufrir si nadie quiere comerse mi piña, mi sandía que traje? Había hecho mucho esfuerzo. Se había enojado. Pensó que no había tenido sentido, que se equivocó en llevarse esa sandía tan grande hasta arriba al monte. Llegó. Y para colmo nadie quiere. Y viendo esta anécdota, vemos que así es nuestro camino de oración, que vamos subiendo el monte y parece que subimos y parece que no encontramos nada. O sea, nuestro camino de oración parece que Dios no nos escucha, no encontramos a Dios, parece, ¿verdad? Sin embargo, viene la recompensa, viene el fruto. Los discípulos subieron al monte, empezaron la oración, se cansaron, se durmieron, pero estaban allí con Él, permanecieron con Él. Entonces la oración es permanecer con Él, fieles. Como escuchamos en la primera lectura,
permanezcan fieles a Dios. Perdón, en la segunda lectura del apóstol San Pablo. Permanezcan fieles a Dios. Permanecer fieles ahí en el diálogo. Dios se encarga de los demás. No tenemos que estar pide y pide y pide por nosotros, por nuestros hermanos, por los otros y más. No es necesario, incluso a veces, porque ya Dios lo sabe. Permanecer fieles a Dios, eso sí es necesario. Estar con Él es necesario. Queridos hermanos, iniciamos esta segunda semana del tiempo de la Cuaresma. Dios nos invita a orar. Piensen ustedes ahora, ¿cómo voy a orar en esta semana? ¿Qué momentos voy a elegir para ir a la oración, para dedicarlos a la oración? Y luego, ¿dónde? ¿Dónde la voy a hacer? Tengo que elegir el lugar en donde. ¿Dónde es el lugar más adecuado para que yo me encuentre con Dios? Puedo hacerlo en el camino, sí, pero hay mucha distracción también. No me puedo concentrar. Voy a ir a la iglesia, sí, pero me duermo. Mejor en la iglesia, ¿verdad? Y no caminando te duermes por rezar. Pero a lo mejor voy y me encuentro ante el Santísimo. Voy a buscar una hora en la que no haya tanto ruido. Esta semana, ¿dónde? Porque no basta con que yo voy a misa y que ya escuché que la oración es importante, que permanecer fieles a Dios en ella, que buscar el lugar, que no basta con saberlo. Tendremos que hacer algo esta semana en la oración. ¿Qué voy a hacer? ¿Ustedes creen que a mí no me entra de repente la tentación de decir, ay, nomás voy a repetir hoy estas oraciones que tengo aquí escritas ya en la hora santa, ahora no tengo ganas de hacer nada, ¿sí? Ya me cansé este día. No. A la hora de la hora ya estoy en otras cosas. A la hora de la hora que lo que llevo escrito ni siquiera salió, ¿verdad? No, llega el momento del encuentro con Dios que puedo estarle hablando. Hay veces que me he olvidado de que están los demás escuchando la hora santa. Sí, no estoy solo. Entonces tengo que llevar a veces hasta un ritmo. Si por mí fuera me echaba hasta más de la hora, porque siempre me ando pasando de la hora santa. Ya cuando me doy cuenta ya se pasó el tiempo, ya. Pero hay más personas, digo, no, ellos dedicaron nada más una hora. Pero bien podría decir yo, pues el que ya termine su oración, pues vaya saliéndose y vaya siguiendo y yo voy a seguir aquí. Pero van a decir, no, pues cuando uno empieza la oración, hermanos, el tiempo se va de volada, todo. Pero se necesita mucha constancia, perseverancia, ¿eh? Y a veces no vamos a sentir nada. Y a veces vamos a decir, pues ya aquí le dejo, ya no siento nada, ya. Es más, a los demás ni les interesa a lo mejor. Todo eso va a venir. Pero permanecerle fiel a Dios traerá frutos abundantes en nuestra vida siempre, siempre. Nos dará la fortaleza para vencer cualquier obstáculo, cualquier circunstancia difícil de nuestra vida. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos, porque sabía que iban a pasar un momento difícil cuando lo persiguieran a Él primero y después cuando a ellos los persiguieran, cuando también les dieran muerte a ellos. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de encontrar el momento para la oración en esta semana. Bueno, de hoy en 8, cuando vengan ya les preguntaré dónde hicieron su oración, qué lugar escogieron, cómo hicieron su oración, cuánto tiempo dedicaron para estar ahí. Cada quien piénselo cómo lo va a hacer. Pidamos al Señor que nos ayude para cumplir con nuestro propósito. Que así sea.